Para la gente, saben que a lo largo de toda mi vida he honrado el legado de su padre, el gran Luis Carlos Galán. Que nunca he transigido al clientelismo, a las maquinarias, que he enfrentado con valentía al narcotráfico, a los violentos, que he arriesgado y arriesgaría todo en mi vida para honrar la vida, la voz y el voto libre de los colombianos, de la voracidad de la corrupción y la violencia, de unas minorías, de la voracidad de la corrupción y la violencia, de unas minorías otrora poderosas, otrora invencibles, que hoy derrotamos. Ellos saben, Carlos Fernando, su familia, su equipo, que mi vida ha honrado y honrará siempre el legado de su padre, en cuya memoria hoy muchos votaron. Bogotá no queda herida, ni dividida, ni polarizada. Más que entre profundas diferencias ideológicas, Bogotá escogió una historia de vida, escogió una trayectoria, escogió un tipo de liderazgo para gobernar para bien de todos y todas. Escogió el liderazgo de una mujer, luego de Centuria. El discurso político es hecho por la alcaldesa Claudia López el día que ganó las elecciones en el 2019. En este fragmento del discurso se puede ver la cohesión y coherencia que tiene el discurso y cómo Claudia López usa una secuencia gramatical que permite una mayor comprensión de su discurso político. A lo largo de se pueden notar macro reglas como la supresión, como cuando dice: ellos saben que mi vida ha honrado y honrará siempre el legado de su padre. Esta frase se podría suprimir, ya que al principio de este fragmento se puede notar que hace referencia a esto. En la macro regla de generalización se nota cuando dice: Bogotá no queda herida, ni dividida, ni polarizada. Esto generaliza, ya que como vieron ciudadanos que votaron por ella, vieron otros que no y que quedan inconformes con que ella sea la nueva alcaldesa. Y en la macro regla de construcción se puede ver cuando dice: lo he arriesgado y arriesgaría todo en mi vida para honrar la vida, la voz y el voto libre de los colombianos. En la frase arriesgaría todo en mi vida se podría cambiar por haría todo lo que estuviera en mis manos para honrar la vida, la voz y el voto libre de los colombianos. Por otro lado, se puede analizar que en este discurso, cuando Claudia López habla de que nunca ha transigido al clientelismo y a las maquinarias, esto se ve muy relacionado con una entrevista que tuvo en el 2018 en la revista Semana, cuando pues hablaba de su perfil político en la política. También se evidencia en este discurso cómo hace referencia a Luis Carlos Galán y cómo su vida política va inculcada en pro de la ideología que tuvo Luis Carlos Galán en su época y en sus acciones. Por otro lado, se ve la indirecta que hace cuando habla de unas minorías otrora poderosas y otrora invencibles, que pues hacen referencia a aquellos políticos que han estado en el poder durante mucho tiempo, pero pues que en este caso perdieron. Finalmente, se puede notar que en este fragmento del discurso político que la nueva alcaldesa Claudia López hace, se hace notar y da pie para interpretar que ahora es ella quien tiene el poder en la alcaldía de cambiar a Bogotá durante su mandato. La disciplina judicial remitió el caso de una jueza en Cúcuta que en medio de una audiencia virtual se le activó la cámara y se le vio acostada en ropa interior y fumando mientras intervenía en la diligencia. Mientras tanto, la Procuraduría acaba de instaurar una queja disciplinaria contra la funcionaria judicial. No hay la suficiencia de los elementos. Fue el miércoles pasado cuando la juez de Cúcuta, Vivian Polanía, despachaba desde su casa y en medio de una audiencia tuvo que intervenir para darle la palabra a uno de los participantes y allí se le vio acostada semidesnuda y fumando. Gracias, doctor Marco, muy amable, doctor Jaime. Señora juez, tiene la cámara prendida. La grabación ha provocado todo tipo de reacciones. Desde la Comisión Nacional de Disciplina Judicial remitieron este oficio a la seccional de Cúcuta para determinar si la jueza incurrió en faltas disciplinarias. Pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias frente a este tipo de comportamientos si se determina que se cometió una falta? Podría llegar a ser sancionada por parte de la judicatura
con incluso hasta la suspensión en el ejercicio de su cargo. Y si ese es el caso, podría ella impugnar para que llegara a segunda instancia ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, rechazó lo ocurrido y dijo que los ciudadanos esperan en las audiencias máximos de quienes imparten justicia. Así como uno no concede una entrevista en pijama o en fin, pues también los jueces tuvieran en cuenta esta señora tuviera en cuenta esa situación que no es usual, no es generalizada. Y es que la ley prohíbe a los jueces realizar actividades que afecten la confianza del público y aquellas que comprometan la administración de justicia. Por su parte, la jueza Vivian Polanía, en conversación con Blue Radio, manifestó que está pasando por un episodio de depresión porque lleva 3 años encerrada en su casa por amenazas. Y esa es la razón por la que dice despacha desde su vivienda. La noticia fue hecha por Noticias Caracol, que se titula Investigan si Vivian Polanía, polémica jueza de Cúcuta, cometió alguna falta. Esta escena se ambienta en una sala de Teams donde se está haciendo una audiencia. Se identifica como narrador principal, el presentador y seguido los personajes secundarios que están dentro de la escena presentada donde se le ve a la jueza teniendo una conducta cero apropiada y a los imputados haciéndole caer en cuenta que tiene su cámara encendida. El lenguaje que se utiliza es un lenguaje de vergüenza, ya que la situación se torna un poco incómoda cuando se ve a la jueza medio desnuda y fumando y dándole indicaciones al que posiblemente sería el abogado de uno de los imputados. El tipo de estrategia discursiva que se presenta es un tipo de texto narrativo, ya que se narra una situación que se presenta en una audiencia donde la jueza se presenta en paños menores, fumando y en una postura incorrecta, teniendo en cuenta que ella debe mantener una postura frente a la sala y hacia la ley, donde se le va a tener en cuenta si se le hace una sanción desde los organismos judiciales. Para la ideología, en esta se presenta y se tiene en cuenta que se comparten ciertas creencias en los autores sociales que se rigen, ya que se presentan diferentes reacciones desde los diferentes sectores, tanto el judicial como el personal, y se ha presentado para burlas y críticas en redes. Teniendo en cuenta esto, se ve reflejado en la ideología el uso de los valores, los cuales nos hacen replantearnos qué está bien y qué está mal en un mundo con un libre albedrío. Bien, debemos saber que con la intención la jueza hizo esto, puesto que ellos deben tener una postura correcta para que la gente pueda tener confianza tanto con ella como en el trabajo de ella. Ella relata que ha estado trabajando desde casa por amenazas de muerte y que no tuvo ninguna intención de mostrarse así en un ambiente como ese. Se evidencia en esta noticia el poder en cuanto a las sanciones que puede tener un funcionario público, el discurso de sexualizar a la juez diciendo que estaba desnuda y el poder en cuanto a los prejuicios que se le pueden estar atribuyendo a la jueza, teniendo en cuenta que aparte de jueza hace contenido más 18 en plataformas como Instagram y OnlyFans. A continuación queremos resaltar la diferencia y la semejanza que encontramos con respecto a los discursos previamente analizados. Comenzando con la diferencia con el discurso de la alcaldesa Claudia López, podemos denotar el uso de la retórica durante todo su discurso, ya que ella busca influir a la sociedad y a este grupo de jóvenes, mujeres y niñas, con el cual ella hace demasiado énfasis durante todo su discurso, ya que tiene claridad del tipo de audiencia con el que se está dirigiendo. También se evidencian los géneros retóricos, así como la definición para la claridad y la precisión de conceptos y acciones que ella va a realizar durante su jornada electoral. También se denota la fuerza del argumento al comienzo del discurso, así como también da prioridad al concepto más importante de todo su discurso, que está reflejado al cambio en la sociedad colombiana. Por otra parte, queremos resaltar la diferencia con respecto al segundo discurso o noticia que presentamos con respecto a la jueza que fue encontrada fumando y casi desnuda a través de la cámara en una reunión de Teams. Queremos resaltar que en esta implica mucho lo que fue el contexto, ya que implica lo que es el entorno, las circunstancias que llevaron a este suceso o acción que se presentó durante el discurso. También sé que resalta mucho lo que fue el marco, ya que se tiene muy en cuenta que en este caso fue más privado que público, ya que este tipo de reuniones no se hacen públicamente. También la formalidad de ello, ya que era una reunión demasiado formal, sin embargo, la jueza no se encontraba en circunstancias para presentar estas ocasiones, lo que también pues se conlleva la posición del hablante, ya que ella tenía que dar la palabra, sin embargo, pues en el ambiente que ella estaba, no estaban con posición o ocasiones para presentar este tipo de reuniones, que fue lo que nosotros
podemos plantear como el tiempo y el lugar en el que el hablante estaba. Por último, queremos resaltar lo que fue la semejanza, que nosotros lo vemos más reflejada como en la relación del discurso y el poder, ya que en ambas, en este caso ambas son mujeres quienes presentan el discurso, demuestran el poder que tienen con respecto a la población o a la minoría con la que se está tratando. Primero, la alcaldesa Claudia López, pues ella hace mucho énfasis en el poder que ella va a ejercer con respecto a las acciones que va a tomar a futuro. Sin embargo, ella intenta apaciguar el concepto que ella está intentando usar, diciendo que su familia es igual a las otras. Sin embargo, pues podemos denotar que no es lo mismo porque no tienen las mismas circunstancias, tanto económicas como sociales. Por otro lado, tenemos lo que es la jueza, que ella dice que ha sido amenazada durante 3 años, por esa razón ella se encuentra encerrada en su casa. Entonces también denotamos lo que es el abuso de poder, ya que sin estas circunstancias ella no podría estar presentando este tipo de problemas. Por último, para recopilar las ideas principales del análisis previos de los discursos, queremos resaltar lo que fue el abuso de poder, ya que ambas interlocutoras querían influenciar con respecto a los grupos de minoría en relación con las ideologías políticas, no directamente pero indirectamente se ven reflejados. Y por último, las acciones no verbales y verbales que se ven reflejadas en las expresiones faciales y movimientos corporales que ambas interlocutoras presentaron en ambos discursos, lo que genera gran impacto en la sociedad y en lo que se quiere implementar con respecto a la idea del discurso en generalmente.